El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. Imagínate una fuerza invisible que puede decidir el destino de naciones enteras, financiar guerras, construir imperios y al mismo tiempo llevar a países al borde del colapso. No es un arma secreta ni una conspiración, sino algo mucho más común, la deuda soberana. Aunque no se hable de ella en el día a día, esta fuerza ha moldeado la historia económica moderna de maneras que apenas empezamos a comprender. Si quieres descifrar estos patrones, entender las fuerzas que realmente mueven la economía global y anticiparte a lo que viene, estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis. Empezamos. Cuando un gobierno necesita dinero, ya sea para construir una autopista, financiar un sistema de salud o incluso para sostener un conflicto bélico, tiene una herramienta poderosa a su disposición: emitir deuda. En esencia, pide prestado al mundo, prometiendo devolver el dinero con intereses en el futuro. Este acto no es solo una transacción financiera, es un pacto de confianza. Quienes compran esa deuda, ya sean otros países, grandes fondos de inversión o incluso ciudadanos comunes, están apostando por la capacidad de ese Estado para cumplir su palabra. A lo largo de la historia, la deuda ha sido un motor de cambio. En el siglo XIX, por ejemplo, las grandes potencias europeas como Gran Bretaña y Francia financiaron su expansión colonial, emitiendo deuda en los centros financieros de Londres y París. El dinero fluía hacia sus vastos imperios, construyendo ferrocarriles, puertos y ciudades. Mientras la economía global crecía y el comercio florecía, este sistema parecía funcionar a la perfección. La deuda era una palanca que aceleraba el progreso. Sin embargo, como un motor que se sobrecalienta, el problema llegó cuando el crecimiento económico se detuvo, pero las deudas seguían ahí, firmes y exigiendo su pago. El siglo XX llevó la deuda soberana a una nueva escala global. Tras la devastación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos países se encontraron ahogados en compromisos financieros que obstaculizaron su reconstrucción. Algunos, como Alemania, lograron renegociar sus deudas y resurgir de las cenizas, pero otros quedaron atrapados en un círculo vicioso. Endeudamiento para pagar deudas anteriores, lo que llevaba a inflación descontrolada y a duros recortes sociales. Este ciclo se repitió una y otra vez, dejando una profunda cicatriz en la economía mundial. Pensemos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. En su afán por industrializarse y alcanzar el desarrollo, muchos países vieron en el crédito externo un atajo tentador. Pidieron prestado masivamente en dólares, esperando que sus economías crecieran lo suficiente para pagar. Pero el mundo financiero es volátil. En los años 80, las tasas de interés internacionales se dispararon, y lo que antes era una cuota manejable se convirtió en una carga aplastante. La famosa década perdida no fue un accidente. Fue la consecuencia directa de una estructura financiera frágil que dependía de condiciones externas que, de un día para otro, cambiaron drásticamente. Pero, ¿cómo nos afecta esto a nosotros, a la gente común? La deuda soberana no es un problema abstracto que solo discuten los ministros de Economía. Sus efectos se sienten en nuestra vida diaria. Cuando un gobierno tiene que destinar una gran parte de su presupuesto a pagar intereses de la deuda, queda menos dinero para todo lo demás. Esto se traduce en menos inversión en hospitales, escuelas y carreteras. A veces, significa impuestos más altos para todos, o recortes en servicios públicos esenciales. Cada decisión tomada para satisfacer a los acreedores en Nueva York, Londres o Tokio redefine las prioridades de un país y moldea el futuro de sus ciudadanos. En el complejo sistema financiero actual, todo se basa en una palabra: confianza. Los mercados no solo miran los números fríos, como el porcentaje de deuda sobre el PIB, prestan atención a la estabilidad política, a la credibilidad de las instituciones y a las perspectivas de crecimiento futuro.
Cuando esa confianza se pierde, se desata el pánico. Hemos visto ejemplos recientes de países que, sin estar en guerra ni sufrir un desastre natural, entraron en crisis profundas simplemente porque los mercados dejaron de prestarles dinero. De un día para otro, el grifo del crédito se cierra. En esos momentos, la deuda deja de ser una herramienta para el desarrollo y se convierte en una camisa de fuerza, obligando a los gobiernos a aplicar ajustes económicos brutales con un costo social enorme y duradero. Por eso, para entender realmente la deuda soberana, no basta con saber cuánto debe un país. Es crucial preguntarse a quién le debe, en qué moneda y bajo qué condiciones. No es lo mismo deberle al Fondo Monetario Internacional, que impone estrictas políticas de ajuste, que deberle a tus propios ciudadanos a través de bonos locales. No es lo mismo tener una deuda en tu propia moneda que puedes imprimir, que tenerla en dólares, que no puedes controlar. Estas variables definen el verdadero margen de maniobra de un país, su soberanía económica real. Hoy en día, la deuda soberana a nivel global está en niveles récord. Lejos de ser un fenómeno pasajero, se ha convertido en una característica permanente de nuestro sistema económico. Los estados modernos viven en un equilibrio constante y delicado, tratando de financiar sus necesidades presentes sin comprometer su estabilidad futura. Es una cuerda floja sobre un abismo financiero. La historia nos enseña una lección crucial. La deuda no destruye a los países de la noche a la mañana. Es un proceso lento, gradual. Como el agua que erosiona la roca, la deuda va desgastando la capacidad de un Estado para actuar, va limitando sus opciones y poco a poco traslada el poder de decisión desde los parlamentos y palacios de gobierno hacia las salas de juntas de los grandes centros financieros. Comprender cómo funciona la deuda soberana es, en última instancia, entender una de las fuerzas más poderosas que dan forma a nuestro mundo. Es descifrar quién tiene realmente el poder y cuáles son los límites reales de la soberanía de una nación en el siglo XXI. Es una pieza clave para entender no solo la economía, sino la política y la sociedad en la que vivimos. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.